Hola, saludos a todos, ¿cómo están? Hoy es jueves, 17 de abril del año 2020. Seguimos en esta cuarentena por razones de esta pandemia que se estaba sufriendo del coronavirus. Estoy aquí en Monclova, Coahuila, México. Es una ciudad del norte de Coahuila, del centro de Coahuila, mejor dicho, y hemos sido realmente epicentro en el estado de esta enfermedad. Al día de hoy nos dicen que las autoridades que ya sumamos 116 casos de personas contagiadas de coronavirus, que hay 10 personas que han fallecido, aparentemente se incrementaron 2 personas más y hay otros 2 en proceso de confirmarse. Con relación al fallecimiento de una persona que laboraba en la Clínica 7 del Seguro Social, una trabajadora social que está contabilizada entre las víctimas. Bueno, nos dicen los medios de comunicación que todavía no está confirmado de que haya fallecido por esta enfermedad. Entonces seguimos con varios casos de personas que son contabilizadas, que tienen fallecimiento de esta enfermedad, pero que no fueron confirmados. Es decir, pasaron toda su enfermedad sin que se tuviera la certeza que tenían esta enfermedad. Esto es, ¿cuánto tiempo requieren los médicos para determinar si una persona tiene coronavirus? O sea, es muy... no debe ser así, no puede ser aceptado como normal eso. Sobre todo en estas alturas y con la ciudad completamente determinada que es un epicentro de esta enfermedad. Es necesario de tener un laboratorio que dé estas pruebas de enfermedad a mayor velocidad. No puede ser que una persona fallezca y se le considere que es por coronavirus, por COVID-19, y todavía ya después de muerto apenas se está averiguando si murió de eso o no. Eso está muy mal. Nos dicen que ya vamos a entrar a la fase 3, es decir, que va a haber vigilancia en las calles para que las personas respeten el mantenerse en sus casas. Supongo que esa es la fase 3. Mejor van a impedir que transiten entre personas que no tienen nada que hacer en la ciudad, etc. Habría que ver a qué se refiere esa etapa 3. Nos dicen que van a instalar unos no hospitales, sino unos recintos donde van a estar atendiendo a personas con coronavirus. Van a ser unas estructuras inflables. También están diciendo que van a traer un laboratorio ya por fin en la ciudad que puede dar las pruebas a menor tiempo, en 8 horas, ¿sí? En un día ya tener la prueba. Ya se habían tardado. Que van a ser 2 hospitales inflables. Uno lo van a instalar en uno de los hospitales, en el estacionamiento del Hospital Amparo Pape, y otro cerca de la clínica. Bueno, es así. También se escucha ahí en los medios de comunicación, se lee la historia de un matrimonio que, según ellos, también habría que reportarlo, dicen que sufrieron de esta enfermedad y la pasaron. Bueno, son 2 personas vecinos aquí de una colonia cercana, no voy a dar sus nombres. Pues yo considero que sería buena idea. Dicen que pasaron la enfermedad sin que nadie les ayudara. Recluidos en sus casas, pasaron ahí la enfermedad. Bueno, yo pienso que ellos podrían ser un buen ejemplo de esta situación, ¿no? De que vayan doctores, incluso autoridades municipales, y den seguimiento. Primero, probar que realmente tuvieron la enfermedad, ¿verdad? Eso primero. Y si realmente la tuvieron, pues que les ayuden a ver cómo fueron los síntomas y de qué manera la pasaron. Es decir, qué medicamentos tomaron, cuáles eran sus síntomas, su experiencia, para que los doctores pues puedan tener pues de perdido un tratamiento para darle a los enfermos de esta enfermedad del COVID. Ellos mencionan ahí que se inyectaron Bedoyecta y algunos otros medicamentos que son de común uso en enfermedades respiratorias.
Pero bueno, si existe este antecedente de alguien que sobrevivió a la enfermedad en la ciudad, pues podrían ayudar a los futuros contagiados a, pues, a tener de perdido una experiencia de cómo hacerle para curarse. Yo les hablaba de que esta enfermedad parece que no, independientemente si existe o no, se presta para realizar cierto tipo de experimentos. Yo les comentaba que alguien sugería colocarnos un chip para identificarnos y rastrearnos. Les dije que con el aislamiento que hemos estado siendo sometidos, pues eso ya se hizo, ya lo pueden lograr. Pero también se pueden hacer otras cosas. También se pueden, con este mismos aparatos que nos pueden rastrear, que ya lo hacían desde antes, con las tarjetas de crédito, por ejemplo, con nuestra credencial de lector, cada vez que la usamos y firmamos y colocan atrás de un cheque o de un documento el número de la credencial de lector, es suficiente para rastrearnos. Ese es el propósito. Comprobante de domicilio, hay que, o sea, saber tu ubicación, ¿verdad? Entonces, ubicarnos no es tan complicado. Pero también podrían ser útiles para otras cosas. Vamos a decir, por ejemplo, si tú te vas a casar, podrían decirte si la persona con la que estás a punto de casarse tiene antecedentes de enfermedades de transmisión, que pueden ser si existen antecedentes de cáncer en la familia, si hay antecedentes de personas con síndrome de Down, por ejemplo, de hemofilia, esta enfermedad que las personas no pueden, cuando se cortan, no tienen manera de parar la hemorragia. El hijo del escritor Carlos Fuentes murió de esta enfermedad de hemofilia. Y muchas enfermedades reyes le decían, porque muchos reyes la padecían. Está el caso de un rey de España que, a sabiendas que su esposa portaba este gen, se casó con ella. Es muy criticado por haber hecho esa cuestión. O sea, sabía que su esposa poseía ese gen y aún así se casó con ella. Entonces, puede ser muy útil. No necesariamente tiene que ser un experimento hecho a exprofeso, pero la enfermedad da opciones para realizar cierto tipo de mediciones y experimentos. Este caso, por ejemplo, del consumo de combustibles, la reducción del consumo de combustibles, te da opción para medir los efectos en el cambio climático. O sea, independientemente que la enfermedad exista o no, esta situación se presta para realizar cierto tipo de mediciones o experimentos, ¿verdad? Este caso, por ejemplo, cuando Einstein, físico, que decía que inclusive la luz era afectada por la gravedad. Y entonces a alguien se le ocurrió demostrar si era cierto esa teoría que decía Einstein, y aprovechó un eclipse solar para demostrar si era cierto o no. Es decir, el eclipse no se inventó, se aprovechó, existen siempre, se aprovechó para demostrar esa teoría. Igual ahora, independientemente que la enfermedad exista o no, si existe, bueno, existe, pero eso te da opciones a utilizarla para cierto tipo de experimentos. Uno de ellos es ubicarnos. El teléfono celular inclusive se llama, muchos dicen BlackBerry. Y BlackBerry era una bola de fierro que le colocaban a los esclavos en el pie para que no huyeran. Haz de cuenta que tú traes tu BlackBerry, es tu teléfono que traes ahí, que te sirve para que te rastrearte por donde quiera que andes, ¿verdad? Entonces, esta enfermedad, como digo, nos puede ser útil para muchas situaciones. Una de ellas es para identificar a las personas con ciertas enfermedades y rastrear por dónde andan, con quiénes se relacionan, etc. Bueno, como les digo, vamos a entrar próximamente a fase 3 aquí en Monclova, Coahuila. Hay 10 muertes sospechosas de esta enfermedad.
116 más que dicen que también tienen esta enfermedad y estamos en contacto. Saludos a todos. Espero que esta información les haya sido útil en la toma de sus decisiones y les invito a que vean mis videos en YouTube, en Tigre Monclova, y en Twitter, en Gus Monclova, todo junto. Saludos a todos y estamos en contacto. A la otra. Seguimos. Bye.